Buenas tardes, señor obispo, delegados y delegadas diocesanas, profesorado de religión de Andalucía, de otras provincias hermanas como Ceuta y Melilla, de otros lugares de España, y un fuerte abrazo y cariñoso a todos mis compañeros de Huelva que están por ahí. Bueno, para comenzar, nosotros no vamos a hacer una ponencia sobre gamificación, sino que vamos a presentar una experiencia de gamificación. Una experiencia es distinto porque una ponencia sobre gamificación quizá nos llevaría más tiempo. Cuando hablamos de gamificar, estamos hablando de hacer que algo sea un juego. Y cuando hablamos de hacer que algo lo sea, es que no lo es, que su verdadera esencia no lo es, porque la clase de religión no es un juego. Esta estrategia o técnica de la gamificación proviene del ámbito profesional. En las empresas, ¿qué es lo que se quiere obtener? Un buen resultado. Se quiere optimizar que los recursos con los que se cuenta vayan a producir el efecto que se persigue, que normalmente es obtener beneficios. En nuestro caso, cuando hablamos de la gamificación educativa, estamos trasladando la mecánica de los juegos al ámbito educativo. Estamos dentro del campo de las metodologías activas, que antes bien nombraba en la maravillosa ponencia o panel que nos ha ofrecido Jesús, en las situaciones de aprendizaje. Hablaba de las metodologías activas que se siguen utilizando y nosotros tenemos aquí la gamificación. Por tanto, nosotros vamos a gamificar, ¿pero para qué? Pues para conseguir que se consigan estos conocimientos o estos valores o esta formación de las personas, que es lo que estamos buscando. El resto del lenguaje, las competencias clave, dinámica y significativa para poder hacerlo atractivo, que es uno de los principales objetivos de la gamificación. Bueno, y sin más, entramos ya en lo que es el proyecto Ludere. Pues proyecto Ludere, si hemos arrancado de lo que es gamificar y lo hemos trasladado al ámbito de la educación, no es más que trasladar la gamificación a nuestro contexto, a lo que nos tiene hoy aquí, que es la enseñanza de la clase de religión, la asignatura de religión católica. Nosotros, desde hace varios años, que ahora iremos un poquito al origen, hemos generado unas narrativas que envuelven la programación de cada curso. Desde primero estamos también con primaria, que es una de las fases en las que estamos, pero yo soy profesor de secundaria y entonces me vaya a permitir que me centre un poquito más en la parte secundaria, que es donde lo tenemos más desarrollado. Es la narrativa que envuelve la programación. Es una oferta flexible, global, totalmente accesible en la red y que se puede adaptar a la realidad de cada centro. Si aquí nos uniéramos 7, 8, 10 personas, cada uno podríamos desarrollar el proyecto Ludere acorde de las circunstancias de nuestro centro y conforme a nuestros talentos, diríamos. Tengo compañeros por aquí, ahora que nombraré algunos, que tienen unas habilidades especiales para las manualidades, otros para las herramientas de gamificación digitales, otro es especialista en trabajar en el aire libre, etcétera. Cada uno vais a poder adaptarlo a lo que se os dé mejor y que veáis que con eso podéis conseguir estos objetivos o alcanzar los famosos criterios de evaluación o situaciones, como lo llamemos. ¿Vale? Bueno, pues aquí estamos en el origen del proyecto. Y nos vamos al año 2016. 2016. No vamos a decir que seamos decano, porque decano solo hay uno, aunque esté ahora en un mal momento, pero sí, en Huelva, cuando empezamos a hablar de gamificación con Ignacio Robledano, el compañero que aparece ahí en el centro de la imagen. Él es, además de asesor del C de Religión y profesor en el Instituto Rábida, y con la anterior, bueno, hemos estado Celestino también, otro delegado, ahora tenemos a María Jesús y María Jesús Arija, que fue la delegada en aquellos tiempos cuando empezábamos con el proyecto. Y hizo que el proyecto se ligara a la delegación. Y esa es una de las grandes fuerzas que tiene, porque se potencia, como aquí a la delegada, que nos apoya en todo momento y nos ofrece todos los recursos para poder seguir creciendo. En este devenir de los años, pues ahí vemos, empezamos en el 2016, gamificando las programaciones desde primero hasta tercero de la ESO. Y bueno, pues no hay año a año, veis, hemos creado la web del proyecto. Cuando empezamos en vacío, no había nada, era una idea, y fuimos creando con la plataforma Jindo, que es la que hemos utilizado. Hemos adquirido un dominio, que ahora lo veréis,
y hemos ido haciendo las revisiones del proyecto, porque es un proyecto que está en constante revisión. De hoy y de aquí, como he dicho, felicito a los dos panelistas anteriores porque han sido maravillosas las ponencias y he tomado muchas ideas. Una de las cosas que más me gusta, cuando escucho ir tomando ideas que podemos incorporar al proyecto y en los cursos. Y ahí veis la atención a la diversidad, bilingüismo, bueno, otras partes que tiene el proyecto y vais ahí intercalando algunas imágenes que son del propio proyecto en sí. Y como os decía, nos gusta tomar ideas y ya en el 2017 con María Jesús Arija nos fuimos a Madrid, a Innovarrelli, y de allí tomamos bastantes ideas, vimos el talento que tenía una chica, ahora no recuerdo el nombre, que era capaz de con un boli de hacer una estructura de gamificación en nada, en 2 minutos. Yo ese talento no lo tengo, las manualidades, el día del reparto no estaba yo allí. Bueno. Y aquí, como os digo, tenemos el respaldo de la delegación que nos permite, que esto es el acto de apertura del curso, que tenemos ahí a nuestro conciliario, que también está presente, tenemos de otras delegaciones, delegados de otras delegaciones, como Pastoral Juvenil, y tenemos de la universidad. Tenemos este espacio para que, en un espacio común, ofrecer al profesorado, ver dudas y demás, y hablarlo. Y no solo en este espacio común, sino que también llevamos varios años haciendo formación del profesorado con talleres de... Ahí hay compañeros que están por aquí, que algunos se verán, talleres de gamificación, charlas de otros recursos, como por ejemplo la que está arriba, que es un recurso externo que viene a hablarnos de cómo lo podemos integrar en nuestra programación, etcétera. Ahí hay fotos varias y demás. Y además, desde hace 2 o 3 años, que es una de las cosa que creo que es importante, estamos formando al profesorado de otras asignaturas. Desde el CEP están contando con nosotros para impartir cursos tanto de gamificación en primaria, donde creo que había 2 o 3 personas que eran de religión, el resto eran de primaria en general, en un centro donde hemos estado formando al profesorado de FP. Sabemos que en FP no se imparte religión, sin embargo, estuvimos allí presentes y el último que hemos impartido es gamificación y Flip Classroom, que lo hemos dado con un formato distinto, han sido por videoconferencia, etcétera. Como sabéis, este formato que es un poco distinto, que requiere otra, y no veo las caras. Aquí ahora mismo estoy viendo a todos y fijando, pero cuando uno ve las pantallas en negro es un poquito más complejo. Bueno. El proyecto, como decía, aquí estamos con Ignacio, desde el CEP también ha contado con el apoyo y ha sido reconocido en varias ocasiones como buena práctica educativa. Esta fue la primera jornada donde con experiencias de otros, veis, los profesores que están al lado son de otros institutos y de otros contextos que iban a presentar su proyecto del huerto, la biblioteca escolar, etcétera, etcétera. Y aquí, bueno, un poquito el panel que presentamos en aquella ocasión y nada, aquí con el compañero Ignacio. Y este es el enlace. Ahora, al final de un poquito de esto, os voy a invitar a que accedáis, porque es totalmente en Internet, ahí lo tenéis, tomad nota si queréis, es muy fácil, www.proyectoludere.es. Desde cualquier lugar del planeta mundo, Internet, que es global, podéis acceder a todos los recursos que están totalmente abiertos. Esta es una foto de la clase, de cómo estamos trabajando con uno de los juegos. Bueno. En primer lugar, cuando accedáis vais a encontrar un panel. El panel ha ido creciendo a lo largo de los años y no descartamos que siga aumentando. ¿Por qué? Porque en el primer momento de tener los juegos, ahora tenemos las insignias, tenemos la incorporación de los libros de texto, que los utilizamos también. Ahora veréis de qué manera, porque los libros de texto muchas veces es la única fuente en la que podemos investigar en el aula. En algunos sabemos que si los que damos clase en varios institutos, la clase que yo voy a dar hoy aquí de segundo de la ESO no me vale para el otro instituto al que voy mañana porque los recursos son totalmente distintos. Entonces, el libro de texto también es una fuente muy importante y que es la principal donde pueden investigar los alumnos. Y ahí tenéis un poquito el menú. Tenemos las actividades bilingües, extraescolares, patrimonio religioso, rúbrica de evaluación, etcétera, etcétera, que ahora lo vais a ver que lo tenéis accesible. Esto es un poco la estructura. Partimos de una narrativa
Una narrativa en la gamificación es un elemento enriquecedor que a todos nos envuelve, nos hace vivir. A mí, cuando estaba hablando antes, Jesús, hablando de las situaciones de aprendizaje, yo creo que es ahí donde podemos encuadrar la narrativa. Quizás me estoy aventurando y no, pero realmente, y lo vais a ver en el juego de primero, dice, en esta primera misión vamos a retroceder hasta la prehistoria. Estamos poniéndonos en situación. Yo doy clase en Triguero, allí está el dolmen de Soto, lo tenemos al lado. Es fácil que el alumno o la alumna entienda, comprenda los orígenes de la religiosidad del hombre en aquel lugar que está allí tan cercano, y por eso es ponernos en situación. O sea que, digo, el proyecto este año, como habéis visto, es adaptar a la LOE. Sin embargo, creo que hay cosas que vamos a poder integrar. Ahí tenéis ejemplos con el Scratch que hemos creado, recursos externos como el Catholic Staff, vídeos, etcétera, etcétera. No vaya. Esta es la estructura trasladada en una tabla. Tenemos un vocabulario. Cuando entramos en el primer día explicamos las normas. Ya después dejamos de hablar de temas, ya no hablamos de temas. Estamos en una misión y vamos a completar la misión. La misión, la etapa, la travesía, porque la travesía tiene un lenguaje de la mar, y entonces pues, utilizamos este término, y fase. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a leer la narrativa. Tenemos los pasaportes, que los vais a ver, investigaciones individuales, grupales, retos, los retos que los vamos a extraer del proyecto, las investigaciones, las insignias, etcétera. Este es el vocabulario que hace unos días recuerdo que iba con los alumnos, que íbamos haciendo otra actividad que era con educación física compartida, y me decía, maestro, esto es un reto, y íbamos con la bicicleta haciendo un reto, subiendo una... Digo, no, esto es de educación física, hijo, pero tienen el vocabulario asimilado. Aquí tenéis, lo que os decía, ampliado la narrativa. Dice, bienvenidos al juego, y así es como empezamos un poco. El primer día explicamos, empezamos el curso. De Ur de Caldea a Belén de Judá. Nos situamos en la Ur con Terah, con Abraham, con este viaje que emprende. El viaje, este viaje del héroe de Joseph Campbell, que se repite en la mayoría de los mitos, en la mayoría de las narrativas, como por ejemplo si nos vamos al Señor de los Anillos, si vemos la Guerra de las Galaxias, tienen una estructura. Este viaje que emprende, que sales de tu zona de confort, en el cual te enfrentas a tus miedos realmente y regresas, o debes, o normalmente se suele regresar victorioso. Pues esto más o menos es la estructura, una posible estructura de una narrativa de gamificación. Los recursos son variados. Cuando hablaba antes de los recursos digitales en el ABJ, el aprendizaje basado en juegos, esto es como un abrigo que envuelve, la gamificación envuelve a todo y coge bajo su paraguas el ABJ, las manualidades, las actividades extraescolares, todo está a mi disposición. Es un juego en el que yo voy a integrar todo. ¿Y cómo lo voy a integrar? Los recursos. Pues desde las aplicaciones, los juegos digitales, unas actividades extraescolares, que ahora pondremos ejemplos, juegos de mesa, pasatiempos. Cuando nosotros jugamos a las cartas, y si nos sentáramos aquí 4 y jugáramos a las cartas, lo importante es conocer el juego, lo primero. Si no sabemos, vamos a ir tirando cartas sin sentido. Si comprendemos el juego, ya después vamos a querer ganar. Y nos vamos a involucrar, y a lo mejor no nos va a dar absolutamente nada, porque eso son las emociones que se van generando a través del juego. Y eso ya sería parte ya de una ponencia sobre gamificación en la cual nos tendríamos que ir a Nick Pelling, que es el que puso este término, a la industria del videojuego de los años 80, etcétera, etcétera. Aquí tenemos recursos que utilizamos y aquí estamos, vamos un poquito, hemos puesto antes los no digitales y aquí estamos centrados en los digitales. El Classcraft. Classcraft lo hemos utilizado en un bachillerato, tenemos la programación y es una herramienta potente porque está hecha puramente para gamificar. Requiere una cierta constancia por el sistema de puntos, requiere su trabajo, que es lo que decía antes también el compañero, que preparar las cosas, que las clases se pueden dar de muchas maneras. Lo importante es el amor que le pone y el trabajo que tú le pones y el objetivo. No se puede llegar a ver qué sale, a ver si hay suerte. Si tú te lo preparas dentro de tus talentos y lo que te dé mejor, si no se te dan bien las digitales, bueno, pues no te vayas al Classcraft. Mete de cuando en cuando un Kahoot, que es más sencillo, el Quizy, que ahora lo vais a ver y ya, bueno, lo conocéis la mayoría y demás. Y esto es un ejemplo de integración entre un Classcraft en una clase de bachillerato con su cuaderno. Y están haciendo
ahí les vienen sus tareas, sus investigaciones, que las van trasladando y, sin embargo, las puntuaciones. El que va incumpliendo las normas, automáticamente, como profesor que está un poquito de árbitro, le das un botón y ves cómo reacciona. Y estamos hablando de un bachillerato, porque ha perdido un punto. Un punto ha perdido. Y se quedan. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver también. Aquí tenemos EducaPlay. EducaPlay con una pantalla táctil. Está claro que si yo hice aquí el EducaPlay con una pantalla táctil y mañana no hay pantalla táctil, pues no voy a poder hacer lo mismo. Está claro. Kahoot, que tenemos una batería de Kahoot, están dentro del proyecto, accesibles también. Quizy, que no lo vais a ver, varios. Y aquí, por ejemplo, tenemos Vivenciando, este es del Instituto de Almonte, que lo mandó María Jesús, como digo, esto es un compartir entre todos. Me llega la compañera de San Bartolomé, mira lo que he hecho hoy, lo vamos integrando. La compañera de lo vamos integrando todo. Le damos un formato y lo vamos subiendo para que esté accesible y lo podamos compartir. Tenemos el proyecto del Camino Santiago con distintas opciones. Este viernes antes de venir, lo último que estuvieron presentando y las conclusiones quedaron enamorados y vamos a hacer con ellos el Camino de Santiago en el Instituto Pablo Neruda, y el compañero con Julio que está por allí. Vamos a ver si podemos plantear el Camino de Huelva, desde allí de la parroquia que tenemos al lado. Van surgiendo distintas opciones. Aquí tenemos un cooperativo en el Instituto de Triguero, trabajando por grupos, y esto en Innovarrelli, que no sean grupos de más de 4 como máximo, que los grupos sean equilibrados. O sea, son todas las estrategias, las vamos integrando y las vamos metiendo ahí. La iglesia de Triguero, el trabajo no es lo mismo poner una diapositiva que irte directamente a ver allí el arte. Allí tenemos una iglesia que es riquísima, tiene un gran valor patrimonial allí en Triguero, y donde podemos desde ver el ciclo de la Navidad que está alrededor del altar, o ver obras de hace varios siglos. Tenemos allí la imagen de San Antonio Abad, que es lo que envuelve a todo, lo que aglutina a todo el pueblo, etcétera, etcétera. Y aquí actividades que se proponen desde la delegación. La delegación, esto nos viene desde la Conferencia Episcopal, como bien sabéis, la Semana de Cine Espiritual, pues ya ahora vamos a ir por la 6ª edición. Pues también está integrado en el proyecto. Si tú vas ahí y ahora vas a hacer, y en clase vas a trabajar las fichas que nos proporciona. El Rocío, hacemos una convivencia en el Rocío, que también la convertimos después, posteriormente, además de la sinodalidad, de convivir, etcétera, etcétera. Hoy tenemos a los jóvenes allí en el Rocío, allí en Huelva. Trofeo Solidario Fútbol 7, que nos permite integrar el ocio, la diversión con lo que es la solidaridad. Recursos externos, que hemos colaborado en hacer un poblado tartésico que ha hecho otra entidad amiga, y hemos colaborado con toda la programación. Y recursos propios, como la visita al archivo diocesano. Estos son algunos ejemplos. Que veis ahí, es una foto de uno de los fondos que existen en el archivo diocesano de Huelva. Antes también hablaban de las plataformas de aprendizaje, que recuerdo un curso que dimos en el Fuente Piña antes de la pandemia. Y allí, cuando hablábamos, de repente todos aprendimos que hablo de Classroom, etcétera, de todo. Pues el proyecto está totalmente integrado en Classroom. Es fácil, nosotros ya lo teníamos. Yo ya tenía Classroom cuando vino la pandemia. No lo tuve que crear, ya lo tenía, porque ya lo utilizaba. Y incluso otros recursos anteriores a Classroom, similares. Tenemos la Moodle, etc. Pero cuando digo, esto no, como digo, no es un juego, no se trata de jugar. Bueno, yo he sido director de un centro de menores durante más de 10 años. El perfil cuando hablamos del alumnado, el perfil de chicos y chicas que teníamos en el centro, hay tres modelos. Las circunstancias son parecidas, hay un dolor, hay un interior, mi familia, un abandono de la familia, son patrones similares. Sin embargo, hay 3 maneras de llevarlo hacia adelante. Una es la rebeldía, que es la que normalmente nos solemos encontrar en las aulas. Otra es la depresión, el pesimismo. Si la sociedad si mis propios padres no me quieren, y ahí es donde muchas veces también podemos encontrar, o debemos hacerle nosotros ver y encontrar a Cristo. Y lo que debemos buscar, que es un perfil resiliente. Y este perfil resiliente es decir que las cosas se consiguen con esfuerzo.
con esfuerzo. Y si tú eres capaz de llegar, yo también tengo experiencia con la discapacidad, si tú eres capaz de llegar hasta aquí, hay que intentar llegar hasta aquí. Lo que no es por estar en el aula, no tienes ya 4, 5, 6, 7 puntos. No, si eres capaz hasta aquí, hay que hacer o dotarte de los medios para que tú llegues hasta aquí. Y ya yo intentaré, o te ayudaré, o te apoyaré en todo lo que sea. Y entonces esta rúbrica es la que tenemos, que traslada los puntos en función, como hemos dicho, no se trata de hacer clasificaciones ni competiciones, sino de valorar el esfuerzo de distintas maneras. Ahí veis estas investigaciones o retos con 4, 3, 2, 1, si se entrega mal, si se entrega tarde, si es regular, incompleto. Tenemos bonificaciones que son voluntarias, una especie de programa de profundización, que está hoy también tan en boga, y los programas de refuerzo, nosotros lo podemos llamar. Y las penalizaciones, bueno, estamos observando en clase, hace una cosa, que no sea una vez, dentro de un límite siempre, por supuesto, una penalización. Tienes un balance, bonificaciones, penalizaciones, te doy una puntuación. Yo te doy 6 puntos al empezar, como los videojuegos. Tú tienes una vida, esos 6 puntos, y de esos 6 puntos, si tú actúas, vas a tener. Y vamos bonificando y vamos consiguiendo. Normalmente yo le enseño la hoja y hay muchas más cosas, más señales azules, más bonificaciones que penalizaciones, pero también deben saber, poquito, que el incumplir las normas que está integrado, lo que os quiero decir. Esta es la rúbrica, pero bueno, de una manera un poquito más visual. Los pasaportes son los puntos, como os hablaba antes del viaje. Comenzamos tú comienzas a la casilla de salida, que realmente tienes ya 6 puntos. Y esos 6 puntos vas sumando. Y yo al final cada misión te traslado los puntos que has conseguido. Y tú vas coloreando y ya tú sabes, es continuo, el viaje es continuo durante todo el curso. Y el objetivo está en llegar a la Virgen, en cumplir el tesoro. En la programación de tercero habla mucho de la conciencia, del bien, del mal, de la felicidad, de la muerte, el dolor, etcétera. Entonces hablamos del tesoro, el tesoro del reino de los cielos, el reino de Dios, que es el objetivo de conseguir en este juego. Un poquito de historia de los monasterios. Hablamos, como digo, ahí tenemos a San Antonio Abad Triguero, el primer monje, nos remontamos al siglo IV, es fácil hablar de la vida eremita que llevaba, trasladarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pero esto no es algo, nosotros, como digo, estamos dentro del sistema, que también, no me acuerdo bien, lo dijo antes, digo, Monseñor Alfonso Carrasco, lo dijo, no podemos estar, no, nosotros vamos en el camino igual, y nosotros, si hay Séneca, nosotros estamos en Séneca, y nosotros vamos a poner igual que todo el mundo, y vamos a tener nuestra programación, y vamos a tener todo, integrar nuestros criterios de evaluación, todo, hasta el mínimo detalle, igual que cualquier otra asignatura. Aquí este es un ejemplo que ahora van cambiando de actividad evaluable relacionada con los criterios. En lugar de actividad evaluable es la investigación. Y con esta investigación, ¿qué estás trabajando? Pues estás trabajando del bloque tal este criterio. Y este criterio vas a tener, y es el que te va a dar al final, porque al final tenemos que calificar, digo, es el que te va a dar la calificación que has obtenido. Bueno. Bueno,
Daros las gracias y ahí tenéis al Señor de la Sangre que me lo traía aquí presente.